En el invierno interminable de Wisconsin, cuando la nieve cubría los campos y los árboles parecían esculturas de hielo, el silencio podía volverse insoportable. Las pequeñas comunidades rurales del Medio Oeste vivían con esa mezcla de aislamiento y rutina que solo el frío extremo puede imponer. Plainfield, en los años 50, era un pueblo pequeño. Una calle principal, unas pocas tiendas y un puñado de granjas separadas por kilómetros de terreno plano. Allí todos conocían a todos, y el paso del tiempo se marcaba por las cosechas, los funerales y los inviernos que regresaban con puntualidad ritual. En ese entorno, donde la religión y la autosuficiencia eran ley, vivía Ed Gein. Era un hombre de complexión débil, delgado, con un rostro anodino que parecía no pertenecer a nadie. Hablaba poco, reía con torpeza y pasaba largas horas solo en la vieja casa familiar a las afueras del pueblo. Nadie lo habría llamado peligroso. En Plainfield lo consideraban extraño, pero inofensivo. Un vecino excéntrico, el tipo de hombre que podía ayudar a reparar un tejado o a cortar leña, siempre dispuesto a una charla breve sobre el clima o los precios del maíz. Era el tipo de rareza que la vida rural toleraba porque no tenía tiempo para mirar demasiado de cerca. Pero bajo esa apariencia silenciosa se gestaba algo más profundo y oscuro. Ed había crecido en una casa dominada por el miedo y la culpa. Su madre, Augusta, era una mujer profundamente religiosa que veía pecado en cada acto cotidiano. Consideraba el mundo un lugar corrupto, y en especial odiaba a las mujeres, a quienes describía como portadoras del mal. Su voz, dura y obsesiva, había marcado a Ed desde niño. Su padre, George, alcohólico y resentido, nunca fue una figura de autoridad. Cuando murió, Ed apenas tenía 30 y tantos, y su madre ya había convertido la casa en un templo de austeridad donde el pecado y el deseo estaban prohibidos. Augusta controlaba a sus hijos, Ed y su hermano Henry, con una mezcla de fanatismo y miedo. Les leía la Biblia cada noche, especialmente los pasajes sobre castigo y condenación. No permitía que se relacionaran con otras personas y les repetía que el mundo exterior estaba lleno de tentaciones que destruirían su alma. Para Ed, ella era más que una madre. Era la voz de Dios y el único vínculo emocional que conocía. Cuando Augusta murió en 1945, algo dentro de él se rompió. El aislamiento que había sido su infancia se convirtió en un vacío absoluto. Vivía solo en la granja, rodeado de habitaciones que su madre había dejado intactas, como si la casa entera se hubiera congelado en el tiempo. En el pueblo seguía siendo el hombre callado que hacía reparaciones menores y trabajaba ocasionalmente como peón. Pero por dentro, el silencio se volvía insoportable. Leía libros sobre anatomía, crímenes, guerras y ritos antiguos. Pasaba noches enteras sin dormir, mirando las sombras de la lámpara moverse por las paredes. El otoño de 1957 trajo consigo un aire distinto. Los vecinos empezaron a notar que Ed parecía aún más retraído. Pasaba menos por el pueblo y hablaba menos. La tienda local, regentada por una mujer respetada llamada Bernice Warden, era uno de los pocos lugares que visitaba con regularidad. Aquella mujer, amable pero directa, era conocida por su carácter fuerte y su independencia. Cuando desapareció una mañana de noviembre, la noticia recorrió el pueblo como una corriente helada. En Plainfield nunca pasaba nada, y de pronto alguien había desaparecido sin dejar rastro. El sheriff y los vecinos organizaron una búsqueda. La puerta de la tienda estaba abierta, y en el suelo había manchas secas que parecían sangre. El libro de registro mostraba el último nombre escrito antes del cierre: Ed Gein. Esa noche, la patrulla local condujo por la carretera cubierta de hielo hasta la vieja granja. Era una casa solitaria, sin luces, con el granero medio derrumbado y el viento colándose entre las tablas. Dentro, el aire olía a polvo y abandono.
Los agentes avanzaron con linternas y descubrieron un interior detenido en otra época. Muebles cubiertos, revistas viejas, paredes ennegrecidas. En una de las habitaciones, el caos se mezclaba con un orden perturbador. Lo que los investigadores hallaron allí cambiaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. Aquel descubrimiento reveló no solo la violencia de un hombre, sino una mente fragmentada que había vivido entre la realidad y la obsesión. Ed Gein no era un asesino en serie en el sentido clásico. Su historia era la de una soledad que se convirtió en delirio, una devoción materna que se transformó en horror. El caso de Plainfield abriría un capítulo nuevo en la psicología criminal, y su eco se extendería más allá de los tribunales y las fronteras del pueblo. En los días posteriores al arresto, los periódicos llenaron sus portadas con su rostro inexpresivo. Las fotografías mostraban a un hombre que no parecía capaz de comprender lo que ocurría. Durante los interrogatorios, habló con voz tranquila, casi tímida. No intentó justificar nada, parecía más confundido que arrepentido. Los investigadores pronto comprendieron que estaban frente a alguien cuya percepción del mundo se había distorsionado hasta el extremo. Los psiquiatras que lo examinaron concluyeron que sufría de un trastorno grave de la realidad, una mezcla de esquizofrenia y psicosis obsesiva. Para Ed, la muerte no era un límite, sino una forma de presencia. En su mente, la figura de su madre seguía viva, observándolo, juzgándolo, guiando cada uno de sus actos. Su granja, silenciosa y aislada, se había convertido en una extensión de esa devoción enfermiza, un santuario donde el pasado y el presente coexistían en una niebla de culpa y deseo reprimido. El juicio de Ed Gein fue breve. En 1958 fue declarado mentalmente incompetente y enviado al Hospital Central del Estado de Wisconsin, donde permanecería el resto de su vida. Los médicos describieron a un paciente obediente, tranquilo, casi dócil. Pasaba sus días leyendo revistas, trabajando en pequeños talleres y conversando con otros internos sobre la vida en el campo. Nunca mostró agresividad y cuando le preguntaban por los crímenes, respondía con frases vagas, como si hablara de otra persona. Con el tiempo, su nombre dejó de ser solo un caso policial para convertirse en un mito. Escritores, cineastas y psicólogos encontrarían en él el arquetipo del monstruo oculto bajo la apariencia de un hombre común. Su historia inspiró personajes como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Masacre de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Pero más allá del mito, lo que persistía era la pregunta incómoda. ¿Cómo un entorno aparentemente tranquilo puede incubar una mente capaz de tanto horror? Plainfield nunca volvió a ser el mismo. La granja fue demolida por orden judicial después de un incendio sospechoso, y el terreno quedó vacío, como una herida que el tiempo no terminó de cerrar. Los vecinos evitaron hablar del asunto durante años. En los bares y las iglesias, el nombre de Ed Gein se convirtió en un susurro. Pero su sombra seguía allí, recordando que el mal no siempre llega con estruendo, sino que a veces crece en silencio, bajo la nieve, detrás de una puerta que nadie se atreve a abrir. Su historia no es solo la de un criminal, sino la de un país que empezaba a mirar de frente sus propios miedos. El aislamiento, la represión, la locura, escondida tras la fachada de lo cotidiano. Ed Gein murió en 1984, en el mismo hospital donde había pasado casi 3 décadas. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, no lejos de la tumba de su madre. Su lápida sencilla fue robada varias veces por curiosos y devuelta sin nombre, como si incluso la muerte se resistiera a dejarlo descansar. El legado de Ed Gein no está en los detalles de sus actos, sino en lo que revela sobre nosotros. Su historia nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos hasta dónde llega la línea que separa la soledad del delirio, la devoción del fanatismo, la represión del abismo.
En el fondo, lo que más aterra de Ed Gein no es lo que hizo, sino lo que demuestra, que el monstruo no siempre se distingue del hombre común, y que la oscuridad puede habitar incluso en los lugares más tranquilos del mundo rural. Durante los meses que siguieron al arresto, el pequeño pueblo de Plainfield vivió bajo una nube de incredulidad. Las casas que antes parecían todas iguales empezaron a ser observadas con otros ojos. La idea de que alguien tan común pudiera albergar una oscuridad semejante sacudió los cimientos de una comunidad acostumbrada a medir el valor de las personas por su laboriosidad y su fe. Las conversaciones en la tienda de ultramarinos, en la gasolinera y a la salida de la iglesia se volvieron susurros. Había miedo, pero también vergüenza. El monstruo no había venido de fuera, había crecido entre ellos. La prensa, llegada desde Milwaukee y Chicago, convirtió Plainfield en un espectáculo. Periodistas con cámaras y grabadoras se agolpaban frente a la comisaría. Querían ver al hombre que había hecho temblar la rutina del Medio Oeste. Pero cuando lo vieron, muchos quedaron desconcertados. Ed Gein no tenía el aspecto de un asesino cinematográfico. Su timidez, su sonrisa nerviosa, su voz casi infantil rompían con cualquier imagen preconcebida. Era un hombre gris, y eso lo hacía aún más inquietante. Los psicólogos comenzaron a examinar su historia desde distintos ángulos. En su niñez se concentraba la clave. Augusta, su madre, había criado a sus hijos en un ambiente de represión absoluta. La granja familiar era casi un templo. Las ventanas cerradas, los retratos de santos, las lecturas de la Biblia como única forma de educación. La mujer veía en cada placer una puerta al pecado, y en cada mujer del pueblo una amenaza para sus hijos. Ed creció sin amigos, sin juegos, sin otro contacto humano que la figura dominante de su madre. Cuando ella murió, el eje de su mundo desapareció, y con él cualquier estructura mental que pudiera mantenerlo unido a la realidad. Los especialistas hablaron de un duelo imposible, de una mente que se había quedado suspendida entre el pasado y el presente. Para Ed, la pérdida no fue solo emocional, fue espiritual. La casa se convirtió en una reliquia. Las habitaciones que había usado su madre se mantuvieron cerradas, impecables. Todo lo demás se desmoronó. En los rincones, el polvo se acumulaba, el techo se hundía lentamente, las paredes se agrietaban. La casa era la metáfora perfecta de su mente. Una parte preservada como santuario, otra dejada a la ruina. La policía, al registrar la propiedad, descubrió que la línea entre lo sagrado y lo prohibido había desaparecido por completo. Los objetos cotidianos se mezclaban con elementos imposibles de explicar racionalmente. Los investigadores, más allá del horror, comprendieron que estaban ante un caso de alienación total, un hombre que había cruzado los límites de la realidad sin darse cuenta. No buscaba fama ni venganza, buscaba recrear un vínculo que la muerte le había arrebatado. Esa conclusión se convirtió en el núcleo del caso judicial. Los psiquiatras declararon que Gein vivía en un estado de psicosis latente, atrapado en un universo interior donde la moral no existía, donde los actos se confundían con rituales. En el tribunal, los periodistas anotaban cada palabra. Para el público, el caso era una mezcla de repulsión y fascinación. Querían entenderlo, pero al mismo tiempo necesitaban mantenerlo distante, convertirlo en algo monstruoso, ajeno a cualquier humanidad. El juez lo declaró inimputable. En 1958 fue trasladado al Hospital Central del Estado de Wisconsin. Los médicos que lo recibieron esperaban a un criminal violento. Encontraron a un hombre obediente y servicial. Se adaptó con facilidad a la vida del hospital. Trabajaba en el taller, ayudaba a limpiar los pasillos, respondía con educación a los empleados. No mostraba remordimiento ni emoción. Cuando le preguntaban por su madre, se le iluminaba el rostro. Hablaba de ella en presente, como si aún lo esperara en casa.
A lo largo de los años, el mito de Ed Gein fue creciendo fuera de los muros del hospital. Los escritores de crimen verdadero comenzaron a visitarlo. Uno de ellos, Robert Bloch, vivía a pocos kilómetros de Plainfield y quedó tan impresionado por el caso que lo usó como base para su novela Psicosis. En ella, el protagonista, Norman Bates, es un hombre que vive en un motel aislado, dominado por el recuerdo de su madre. Cuando Alfred Hitchcock adaptó la historia al cine, el arquetipo del asesino silencioso y reprimido quedó grabado en la cultura popular. Pero el impacto no se detuvo ahí. En la década de 1970, el horror cinematográfico encontró en la figura de Gein un espejo para explorar los miedos más profundos de la sociedad americana. La masacre de Texas, de Tobe Hooper, estrenada en 1974, llevó al extremo el imaginario rural de Wisconsin. Familias descompuestas, aislamiento, pérdida de cordura. Más tarde, El silencio de los inocentes retomaría su huella, mostrando a un asesino que confeccionaba su identidad con fragmentos ajenos. Ed Gein se convirtió, sin quererlo, en el molde de los monstruos modernos. En los archivos del hospital, los informes psiquiátricos describen un patrón constante: calma, cortesía, falta de conciencia del impacto de sus actos. Los médicos lo definían como incapaz de empatía, pero también incapaz de malicia. Era un hombre que no entendía del todo lo que había hecho, atrapado en un estado permanente de infancia emocional. Su mundo estaba compuesto por rutinas sencillas: leer revistas, escuchar la radio, ayudar a otros pacientes. A veces, hablaba del pasado como si fueran recuerdos de otra persona. Los periodistas que lograron entrevistarlo en los años 70 lo encontraron sorprendentemente amable. Respondía con frases cortas y sonreía cuando se le preguntaba por su infancia. No parecía comprender por qué seguía siendo famoso. Para él, el tiempo se había detenido. Cuando murió, en 1984, de insuficiencia respiratoria, pocos se enteraron. El hospital no hizo ningún anuncio. Fue enterrado en el cementerio local bajo una lápida sencilla que más tarde desaparecería. Sin embargo, la historia de Ed Gein nunca se disolvió del todo. Con cada década, su figura se reinterpreta. Algunos lo ven como el símbolo de una América rural que escondía su lado oscuro bajo la fachada de la moral puritana. Otros como un ejemplo extremo de los efectos del aislamiento y la represión. En un sentido más amplio, Gein representa la ruptura del sueño americano. Detrás de los campos tranquilos y las casas de madera se escondía la posibilidad del caos absoluto. La psicología moderna ha estudiado su caso durante años. Los análisis coinciden en que su comportamiento fue producto de múltiples factores: la educación religiosa extrema, la ausencia de socialización, la soledad prolongada y un trastorno de identidad grave. Ninguno de esos elementos por sí solo explica el resultado. Juntos formaron una tormenta perfecta. Plainfield sigue existiendo, pero el terreno donde se alzaba la granja de los Gein permanece vacío. Los vecinos nuevos evitan hablar del pasado. Solo los más ancianos recuerdan los días en que los periodistas invadieron el pueblo y las carreteras se llenaron de curiosos. Para ellos, aquel episodio marcó el fin de una era. La certeza de que el mal siempre venía de fuera. Años después, criminólogos y sociólogos utilizarían el caso para redefinir la noción de asesino serial y para comprender la relación entre aislamiento, trauma y violencia. Aunque Gein solo fue responsable de 2 muertes confirmadas, su impacto en la cultura popular fue desproporcionado. No por la cantidad de crímenes, sino por lo que reveló sobre la mente humana y la facilidad con que la sociedad convierte el horror en espectáculo. El caso de Ed Gein terminó por desbordar los límites del expediente policial y se instaló en el imaginario colectivo. Los periódicos, que al principio buscaban titulares de escándalo, terminaron publicando largos artículos de fondo sobre la soledad, la represión y los fantasmas de la América rural. Aquellos textos, junto con los informes psiquiátricos, transformaron su historia en un espejo de los temores de toda una generación.
A finales de los 50, Estados Unidos vivía una aparente esplendor. Las familias veían televisión en blanco y negro, los niños jugaban en calles tranquilas, la bandera ondeaba en cada porche. Pero bajo esa superficie de prosperidad, algo hervía. La Guerra Fría había convertido al país en una sociedad obsesionada con la pureza y el control. En ese contexto, el caso Gain llegó como un golpe de realidad. Demostraba que el peligro no estaba solo al otro lado del océano, sino también dentro del propio corazón americano. Las películas de terror que se inspiraron en él tradujeron ese miedo en imágenes. El motel solitario de Psicosis, la granja perdida de la masacre de Texas, el silencio de la celda Zen, el silencio de los inocentes. Todas esas historias hablaban, en el fondo, de lo mismo. La idea de que el mal puede nacer de la represión, del aislamiento, de la incapacidad de enfrentar la muerte. Los estudiosos del comportamiento humano siguieron explorando su mente mucho después de su muerte. Las transcripciones de sus entrevistas muestran a un hombre que nunca comprendió la magnitud de su historia. Respondía a las preguntas con la ingenuidad de quien recuerda un sueño. Cuando le preguntaban por Plainfield, sonreía y hablaba del clima, de la cosecha o de los vecinos, como si los años no hubieran pasado. Era un hombre que se había refugiado en una versión congelada del mundo, sin lugar para la culpa ni para el perdón. Su figura se convirtió en un símbolo de advertencia para la criminología moderna. Enseñó a los investigadores que la monstruosidad no siempre proviene de la violencia visible, sino de la combinación de soledad, culpa y fanatismo. En las aulas de psicología se hablaba de él no como un villano, sino como un caso extremo de pérdida de contacto con la realidad, una mente que había sustituido el mundo externo por un ritual privado en el que todo tenía sentido, incluso el horror. A medida que las décadas avanzaban, el nombre de Ed Gein dejó de mencionarse en Plainfield, pero el eco seguía resonando en la cultura popular. Los documentales, los libros, los filmes y las series de televisión lo mantuvieron vivo como arquetipo. Cada vez que una historia exploraba la oscuridad escondida en lo cotidiano, el eco del carnicero de Plainfield volvía a escucharse, aunque su rostro ya no apareciera. En 1984, cuando la noticia de su muerte se publicó, los periódicos dedicaron apenas unas líneas. Murió tranquilo, a los 77 años, en el hospital donde había pasado casi 30. No hubo autopsia pública ni gran cobertura mediática. El Estado había cerrado el caso hacía mucho tiempo. Pero fuera, en la cultura, su sombra seguía creciendo. Los años siguientes vieron surgir una avalancha de análisis sobre la manera en que la sociedad había convertido el crimen en espectáculo. Los críticos culturales señalaban que el caso Gein marcó el inicio de una obsesión nacional por el asesino solitario, una figura que mezclaba repulsión y fascinación. A diferencia de los criminales anteriores, Gein era un hombre corriente, un vecino. Su historia nos recordaba que el mal podía ser doméstico, casi invisible, y eso resultaba mucho más inquietante que cualquier relato gótico. Hoy, más de medio siglo después, su nombre sigue apareciendo en debates sobre el límite entre locura y responsabilidad. Los psiquiatras lo describen como un caso de aislamiento extremo, que evolucionó hacia una forma de psicosis simbólica. Los sociólogos lo ven como el producto de un contexto, la pobreza, la represión religiosa y la soledad del campo estadounidense. Los antropólogos culturales, en cambio, lo estudian como mito, una historia de advertencia sobre lo que ocurre cuando la mente humana queda atrapada entre la devoción y el abandono. Hoy, más de medio siglo después, lo que emerge no es la figura de un monstruo, sino la imagen trágica de un hombre que nunca aprendió a ser adulto. Su madre lo moldeó para temer al mundo, y cuando ella murió, trató de reconstruirlo a su manera. No buscaba poder ni placer, buscaba compañía en un universo vacío. Esa necesidad, llevada al extremo, se convirtió en destrucción. El legado de Ed Gein es incómodo precisamente por eso. No ofrece una explicación sencilla,
No se puede encerrar en las categorías de bien o mal. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a reconocer que la mente humana es capaz de perderse en su propio reflejo. La historia de Gain, contada una y otra vez, no habla solo de un crimen, habla de la fragilidad de la identidad, de cómo el aislamiento puede deshacer el tejido de la realidad, de cómo el amor mal entendido puede transformarse en su contrario. Quizás por eso su figura sigue fascinando, porque detrás de la violencia y la locura hay algo profundamente humano: el miedo a la soledad, la dependencia, la necesidad de pertenecer a alguien o a algo. Ed Gein llevó ese miedo hasta el límite, y allí encontró el abismo. Su tumba, anónima, sin nombre grabado, sigue recibiendo flores. Algunos lo hacen por curiosidad, otros por compasión, otros porque, al mirar esa tierra fría, sienten que están frente a una advertencia. En el silencio de ese cementerio de Wisconsin, el viento arrastra el eco de una historia que no termina de apagarse, porque mientras existan lugares aislados, familias que educan en el miedo y hombres incapaces de mirar el mundo sin los ojos de su madre, el fantasma de Ed Gein seguirá rondando la conciencia colectiva como un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando la realidad se rompe. El nombre de Ed Gein ya no pertenece solo a los archivos policiales. Es un símbolo, una advertencia, un eco persistente en la memoria colectiva. Representa la fina línea entre la cordura y la obsesión, entre el deber moral y el deseo reprimido. Su historia, contada una y otra vez, sigue fascinando porque nos obliga a mirar el rostro del mal y descubrir que a veces se parece demasiado al nuestro.